Dios les bendiga. Mi nombre es Atenógenes Beleño Barrera y mi esposa aquí presente, María Yolanda Muñoz Yajín. Nosotros somos parte del liderazgo de la Iglesia Centro de Adoración y Avivamiento de la ciudad de Barranquilla. Y en el día de hoy, propicio hoy, Viernes Santo, queremos tocar una palabra que está escrita en el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 33 y 34. Y es referente a las palabras que dijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba crucificado, cuando estaba en la cruz del Calvario, padeciendo todo el dolor por todos los pecados de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo dijo una serie de palabras estando en la cruz. Y a esa serie de palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo estando en la cruz, comúnmente se le llama el sermón de las 7 palabras. Nosotros queremos ahondar en las primeras palabras que Él lanzó estando en la cruz del Calvario. Y esas palabras están en el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 33 y 34, que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi esposa aquí presente va a comenzar a ahondar en lo que Jesús quiso decir a través de esta palabra. Entonces le doy el espacio a mi esposa. Sí, buenas mis amados. Sí, como decía mi esposo, es un tiempo trascendental en nuestra vida, en la vida de la humanidad. Y bueno, hagamos una oración en este momento para iniciar. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, oh mi Señor, donde tu misericordia se ha visto manifestada en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de este tiempo, el control, oh mi Dios, de nuestras palabras, que sea tu Santo Espíritu, Señor, tocando cada corazón y el nuestro también, oh Dios, reconociendo que es palabra tuya, oh mi Señor, la que se lleva hoy, palabra de vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y volviendo al pasaje que relataba mi esposo y que se encuentra consignado en la Biblia, y específicamente esta palabra que lanzó nuestro Señor en momentos de agonía, donde Él claramente dejó ver la multitud de su misericordia y de su amor, podemos encontrar, analizando este pasaje, nosotros en nuestra humanidad tendemos a pensar que Jesús podría estar en ese momento, era como una oración, una petición que Él hacía al Padre, y podríamos pensar que en ese momento Él estaba haciendo esa oración por esas 2, 3, 50, 100, no sé, esas personas que estaban involucradas en ese momento específico. Podríamos pensar eso. Pero en realidad, si nosotros miramos con una visión más amplia, podremos entender que Jesús hacía esta oración por toda la humanidad. Aquí el Señor estaba pidiendo por ellos, pero estaba yendo mucho más en su oración, considerando que de una u otra manera nosotros todos, absolutamente todos, rechazamos a Dios. Ninguno de nosotros, dice en su palabra, en Romanos 1:21, nosotros podemos encontrar que ninguno le dio gracias por todo lo que hizo. Dice también en Romanos 3:11 que ninguno de nosotros lo buscó alguna vez. Y en Isaías 53:6 encontramos que todos estábamos perdidos y todos habíamos tomado cada uno nuestro propio camino. Nunca le glorificamos, nunca le damos gracias, ¿verdad? Le dimos gracias. Y a pesar de que nosotros tenemos evidencia de la existencia de Dios, de que Dios es cierto, tenemos evidencia de sus bondades, todos lo rechazamos en algún momento de nuestra vida y hemos sido necios, fuimos necios y fuimos
ajenos a sus mandatos, a sus mandamientos, y todos pecamos contra Él. Entonces, la verdad es que ninguno de nosotros en algún momento determinado de nuestra vida supimos lo que estábamos haciendo al ponernos en contra de Dios, nuestro Creador. Pero con esta oración, la verdad es que, y con lo que allí sucedió en ese momento, en la cruz del Calvario, cambió todo. En realidad cambió inmediatamente en la historia de la humanidad. Esto fue lo que vino a hacer nuestro Señor. Él, al ser uno con el Padre, siempre pide conforme con su voluntad, de manera que cuando se pide conforme con la voluntad de Dios, Él contesta la oración. Y Jesús hizo una oración conforme con su voluntad, cuando Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí de verdad Dios concede lo que su Hijo le pide, porque es conforme con su voluntad. Entonces nosotros no tenemos que ir muy lejos para encontrar, la muerte del Hijo, esa misma muerte fue la contestación. Esa muerte fue la contestación a esa oración, a esa petición del perdón, a esa petición del perdón. Porque cuando Jesús murió, esto fue un sacrificio agradable a Dios para el perdón de los pecados de toda la humanidad y de todo aquel que se acerque con un corazón sincero a Cristo, a todo aquel que le reciba para salvación. Esa persona es perdonada. Entonces, a partir de este sacrificio, nosotros podemos entender, y lo dice la palabra, que se rompió el velo, ese velo que nos separaba de Dios, ese velo que estaba allí, que no nos permitía un libre acceso a nuestro Padre. Ese velo, Jesús, con en la cruz del Calvario, en esa magna obra, Jesús rompió ese velo, y hoy podemos tener un acceso directo a nuestro Padre. Todo aquel que ponga su fe en Jesús, todo aquel que ponga su esperanza en Él, va a tener ese libre acceso al Padre. Entonces, a todos aquellos, dice la palabra, a todo el que se acerca y le cree, el Padre los perdona. El Padre los perdona y ofrece y otorga una salvación. Entonces, ninguno de nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo al rechazar a Dios y al despreciar una salvación tan grande. Definitivamente podemos inferir de la palabra que esta también fue una oración respondida, porque encontramos en Mateo 27:54, dice que ellos reconocieron, es decir, los oficiales romanos que estaban allí, reconocieron que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. También entre los sacerdotes judíos, en Hechos 6:7, dice que entre los creyentes había varios sacerdotes, de manera que esa obra magna empezó de allí. Al cambiar la historia de la humanidad en dos, inmediatamente empieza a notarse, a hacerse notoria en la vida de todo aquel a quien su corazón es cambiado, en que permite que su corazón sea transformado. Y encontramos eso, tanto varios oficiales romanos reconocieron que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Varios de los sacerdotes judíos dice que se convirtieron también, y hoy por hoy entre la humanidad en general, todos aquellos que han nacido de nuevo por medio de la gracia de Dios han logrado encontrar ese camino de redención, el cual fue gracias a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos también que Él es un ejemplo a seguir, porque a partir de esa demostración de amor por sus enemigos, o sea, por todos nosotros éramos enemigos de Dios, lo dice en Romanos 5:10. Entonces, al Él pedir perdón por todas aquellas personas, porque nosotros pudiéramos pensar que después de Él haber padecido tanto, de todo lo que injustamente se le acusó, de todos los vituperios que recibió,
los golpes, todo lo que recibió, podríamos en nuestra humanidad pensar que él tendría que sentir odio hacia las personas. Sin embargo, no lo hizo y nos deja como ejemplo que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Nos deja como ejemplo que nosotros tenemos que ver a las personas no como se muestran, no como son, sino como realmente hacia dónde Dios las quiere llevar. Que la compasión, la misericordia siempre está en nosotros. Es lo que nuestro Señor nos está enseñando. Al pedir perdón por aquel que le hizo daño, nos muestra a nosotros que nosotros también tenemos que morir cada día a nosotros mismos y perdonar a todo aquel que nos haga daño. Perdonar y ver a esas personas con misericordia, con compasión. Este es el precio del discipulado. Tiene que ver con negarnos a nosotros mismos. Jesús nos llamó a amar a nuestros enemigos. En Mateo 5:44 encontramos esta palabra. Y a lo largo de toda la Biblia, de palabra de Dios, nosotros podemos encontrar e inferir que el Señor nos manda esto, a perdonar a nuestros enemigos. Él no nos pide nada que Él mismo no hubiese podido cumplir. Y alguien que entendió esto a la perfección fue Esteban. En el libro de los Hechos 7:60 nosotros encontramos, dice, cayendo de rodillas, clamó en voz alta: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Y encontramos que Esteban, un joven diácono que apenas estaba principiando su ministerio, fue apedreado por mostrar las debilidades de las creencias de los fariseos. Fue apedreado hasta la muerte. Y Esteban en ese momento no pensó en él mismo, sino que repitió las mismas palabras de Jesús y dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y allí estaba presente Saulo de Tarso, el querido y amado apóstol Pablo, quien después fue uno de los grandes hombres que están consignados en la palabra, un verdadero discípulo que nos dejó ejemplo para rato. De manera que el Señor en este tiempo quiere que nuestros corazones, y de la misma forma como Él lo hizo, nosotros podamos llegar a realidad, a honrarle, a adorarle, a darle toda la adoración, a darle toda la alabanza que solamente Él merece, por habernos permitido que pudiéramos nosotros obtener una salvación tan grande y poder disfrutar de una vida eterna y una vida abundante aquí en esta tierra. Los dejo con mi esposo en este momento para que él continúe con esta enseñanza. En estas primeras palabras que hacen parte del sermón de las 7 palabras que Jesús expresó en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, descrita en el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 33 y 34. Jesús muestra un atributo grande del Padre, y es el amor y la misericordia por los seres humanos. Además, Jesús le da cumplimiento a la profecía dada por uno de los grandes profetas que describe la palabra de Dios, que describe la Biblia, y está en Isaías capítulo 53, versículo 12. Dice: Él llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Vemos que Jesús se despojó a sí mismo. Jesús intercedió por todos los transgresores, por todos aquellos que lo maltrataron, por todos aquellos que lo ultrajaron, todos aquellos que lo ofendieron, que lo dejaron en vergüenza, que maltrataron su carne, que derramaron su sangre, crucificándolo en esa cruz. Esto es una muestra grande que da veracidad al hecho de que Jesús es el único mediador e intercesor entre Dios y los hombres, tal cual como lo describe el libro de Timoteo, primera de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 5. Jesús puso en práctica algo que le había dado a los apóstoles, que le había enseñado a los apóstoles,
y era lo que él describió en el libro está escrito en el libro de Mateo 5, versículos 43 y 44, donde dice: habéis oído, amad al prójimo y odiad a vuestros enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Es decir, Jesús, el perseguido, estaba orando por sus perseguidores. Una muestra grande de que Jesús, lo que él enseñaba, lo aplicaba en su vida, lo vivía y lo demostró a través de estas palabras que expresó en la cruz del Calvario. También vemos que la primera palabra que Jesús nombra es Padre. Él, a pesar de estar crucificado, a pesar de estar padeciendo, a pesar de estar sufriendo, porque su vida se estaba agotando, su vida se estaba acabando, él invocaba el nombre del Padre. Él sabía que el Padre, aún en su sufrimiento, aún en sus dolores, el Padre estaba ahí con él. Esto es una gran enseñanza para todos nosotros, porque en medio de las dificultades que cada uno de nosotros padezca, que no llega ni siquiera a un porcentaje pequeño de lo que Jesús vivió, él sabía que el Padre estaba ahí con él. Por eso nosotros, cada vez que vivamos un problema, una necesidad, no podemos pensar que el Padre nos ha abandonado. El Padre está ahí con nosotros en medio de cualquier situación y en medio de cualquier adversidad que pasemos. Le digo, perdónalos. Jesús no pidió por la situación que él estaba viviendo. Centró su oración en los demás. Él se despojó a sí mismo para interceder, para que el Padre ayudara en la vida de las personas, a pesar de estar viviendo un momento crítico a un alto nivel, en donde su vida misma estaba siendo acabada. Porque no saben lo que hacen. Jesús muestra a través de estas palabras, deja en descubierto la necedad humana, tal cual como lo describe el salmista en el libro de Salmos, capítulo 14, versículo 1. Salmo 14, versículo 1. El necio dice en su corazón que no hay Dios. Es decir, no hay un solo ser humano que pueda decir que niegue la existencia de Dios. Aún las maravillas de la creación, por las maravillas que existen, muestran que efectivamente hay algo mucho más allá de lo que vemos con nuestros ojos materiales, físicos. De igual manera, no tiene sentido que la humanidad rechazara al Hijo de Dios, con todas las profecías que demostraban que efectivamente Jesús era el Hijo de Dios. Por eso Jesús demostraba que era una necedad lo que ellos decían, lo que ellos estaban haciendo con él. Y por eso también le pedía al Padre que no tuviera en cuenta ese pecado, porque es que a través de eso que él estaba viviendo se le estaba dando cumplimiento a la voluntad del Padre. Jesús le dio cumplimiento a la voluntad del Padre hasta en la cruz, hasta llegar a su muerte le dio cumplimiento a la voluntad del Padre. Y esta es una gran enseñanza que él nos deja a través de estas palabras. ¿Por qué? Porque cada palabra que él da tiene un significado profundo para nuestras vidas. En cualquier situación, en cualquier adversidad, el Padre siempre está ahí. Nuestro Padre siempre está ahí dispuesto para escucharnos, para ayudarnos, para intervenir, incluso para fortalecernos en medio de la situación, en medio de la adversidad, en medio de la prueba en la que nos encontremos. Igualmente, no es fácil interceder por nuestros enemigos, no es fácil interceder por aquellos que nos hagan daño, pero Jesús así lo hizo. Jesús es un gran ejemplo para nosotros. Él mismo lo dijo en Mateo 5, versículos 43 y 44. La ley decía: habéis oído que se dijo, amad al prójimo y odiad a vuestros enemigos.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Jesús el perseguido oró por sus perseguidores. El gran amor de Jesús. Y aparte de eso, Jesús mostraba el cumplimiento de su palabra, que lo que Él les enseñaba, Él lo ponía en práctica. Jesús le dijo a los apóstoles estas palabras para que ellos las pusieran en práctica en su vida. Y el mismo Jesús la vivió y demostró que Él lo que enseñaba, eso lo vivía, al orar por todos aquellos que le hacían mucho daño en ese momento. No hay otra muestra más grande de amor que Dios haya dado al hombre, que Dios haya dado al ser humano, que es haber dado a su Hijo, y que todos aquellos atributos del Hijo, del Padre, los tenía el Hijo. Por eso Jesús nos dijo que quien lo había visto a Él, había visto al Padre, porque los atributos que estaban en el Padre también los tenía Cristo, los tenía Jesús. Y esos atributos Él quiere compartirnos a nosotros. Él quiere que nosotros compartamos, que nosotros recibamos de sus atributos para que podamos realmente vencer todas estas cosas. No es fácil para nosotros humanamente orar por nuestros enemigos. No es fácil humanamente interceder por aquellos que nos hacen daño. No es fácil humanamente. Pero si los atributos de Dios están en nosotros, esos atributos comunicables, esos atributos que Dios comparte con nosotros a través de su Hijo, y nosotros le abrimos el corazón y recibimos a Cristo para que esos atributos habiten en nosotros, se nos va a hacer fácil perdonar a nuestros enemigos. Se nos va a hacer fácil orar e interceder por aquellos que nos ultrajan, por aquellos que nos maltratan, por aquellos que viven en pecado permanente. Jesús entendía. Por tal motivo, el Señor dejó al Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, cuando nosotros abrimos el corazón a Jesús, nosotros estamos dándole la entrada al Espíritu Santo de Dios para que Él obre en nuestra vida. De Él, solamente Él puede darnos esos atributos que Él tiene a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso nosotros tenemos que anhelar la presencia del Espíritu Santo cada minuto, cada instante de nuestra vida. Sin Él jamás lo podremos lograr. Solamente Él nos induce, nos lleva al Padre. Porque Dios Padre, Jesucristo su Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Porque todos ellos tienen los atributos de Dios. Y en estos momentos Jesús nos dejó al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe y nos lleve por esa senda de paz, de amor, de justicia que Dios quiere para todo aquel que le ama. Amén. Espero que estas enseñanzas, este conocimiento en estos cortos minutos sean de mucha utilidad y sean de prosperidad para nuestras vidas, que todo la podamos atesorar y podamos entender que tenemos que buscarlo permanentemente, que solamente estando en la presencia de Él es que podemos lograr vivir conforme a su voluntad, conforme a sus preceptos. Solamente así podemos vivir una vida íntegra. Solo así podemos ser ofrenda grata ante su presencia. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias. Unirme a ti, déjame escuchar tu voz, déjame tocar tu corazón, déjame mirarte a ti, en tu presencia quiero estar, postrado aquí, tu rostro contemplar y escuchar tu palpitar. Lo que quieres de mí,
entregarte todo lo que soy, Señor, y hablarte en el secreto siempre a ti. Yo quiero estar en tu santo lugar, quiero descansar en tu presencia, quiero adorar en la intimidad y en tu mirar, perderme siempre en ti. Déjame unirme a ti, déjame escuchar tu voz, déjame tocar tu corazón. Déjame mirarte a ti, en tu presencia quiero estar, acostado aquí, tu rostro contemplar y escuchar tu palpitar, saber lo que quieres de mí y entregarte todo lo que soy, Señor, y hablarte en el secreto siempre a ti. Yo quiero estar en tu santo lugar, quiero descansar en tu presencia, quiero adorar en la intimidad y en tu mirar, perderme siempre en ti. Que yo quiero estar en tu santo lugar, quiero descansar en tu presencia, quiero adorar en la intimidad y en tu mirar, perderme siempre en ti. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender tu sabiduría. Hola, buenas tardes, le habla Jorge Lobo, líder de alabanza de la Iglesia Centro de Oración y Avivamiento. Realmente es un gusto y un placer poder compartir con ustedes en esta hora de la tarde esta palabra que sé que va a ser de mucha edificación, de mucha bendición para tu vida. Y le pedimos al Señor en este momento que tome control, que sea Él hablando a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que hoy podamos entender realmente lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Saber que Él murió allí para llevar todos nuestros pecados y que nos enseñó realmente que la salvación no es por obras o por cualquier obra que tú o yo podamos hacer, sino por su gracia. Así que te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Lucas, capítulo 23, versículo 39, y dice así la palabra del Señor: uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que, ¿eres el Mesías?, le preguntaba. Demuéstramelo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Vemos el cuadro y te pongo en contexto. Cristo está en la cruz, está muriendo por tus pecados y por los míos, y estaban junto a él
dos malhechores o dos ladrones, dos personas que habían sido juzgadas y condenadas por sus hechos. Uno de ellos, aunque los otros evangelios muestran que a tempranas horas de estar allí, se unían con aquellos que pasaban, líderes, personas del común, injuriando y diciendo que si eras el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas y salvarte a mucho? ¿Por qué no te puedes salvar a ti mismo? Y si logras bajarte y salvarte a ti mismo, nosotros vamos a creer en ti. Ellos estuvieron también en ese grupo injuriando, pero llega este momento donde este ladrón empieza y sigue burlándose, diciéndole: tú eres el Mesías, cuando ahora el Mesías entendía que él había hablado de que era el Salvador del pueblo de Israel, había escuchado el mensaje del Evangelio y dice: demuéstranos. A veces queremos querer ver un milagro sobrenatural, queremos que Dios haga lo que nosotros queremos ver o lo que nosotros hemos entendido con respecto al Evangelio. Y las cosas no funcionan así en el Señor. No se trata de Él demostrar, porque Él es Dios. Él no tiene que demostrar nada. ¿Por qué? Porque Él lo es todo. En Él está todo. Él es todopoderoso. No necesita demostrar a nuestras vidas lo que Él puede hacer. Él va a mostrar y va a hacer lo que ha dicho que va a hacer, que es distinto. Porque una cosa es la expectativa que tenga yo, lo que yo quiero ver, y otra cosa es lo que Dios sabe que realmente necesitamos ver. Y Dios, en ese momento, Jesús, era necesario que Él muriera por nuestros pecados. Era necesario que Él estuviera en esa cruz y no bajara de ella, porque el momento en que Él bajara de esa cruz, o sea, llamara a una legión de ángeles para que le defendiera, automáticamente la redención quedaba anulada. Y tú y yo no tendríamos ninguna esperanza. Ni aquel malhechor que estaba junto a él también, que mostró arrepentimiento, no hubiera podido el Señor decir: desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y fuera a morir en la cruz. Era necesario que eso sucediera y aconteciera. Entonces lo que le estaba pidiendo este malhechor era algo que iba en contra de la voluntad de Dios Padre, iba en contra de la redención de toda la humanidad. Sabemos que la gracia de Dios es inmerecida para nosotros y que la condenación en este pasaje se muestra que es merecida, y no vamos a dar cuenta por qué. Y dice: pero el otro criminal protestó. El otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Sabes, a veces no entendemos nuestra condición delante de Dios. Todos los hombres estaban en un momento crucial de la historia de la humanidad. Estaban junto al Creador, el que toda la creación fue hecha por su palabra y se sostiene todavía por el poder de su palabra. Y le está diciendo al otro malhechor: mira, o sea, ni en este momento que ya hemos sido condenados por justa causa, por nuestros hechos, por lo que habíamos hecho, estamos en este lugar. Y aún en ese momento no mostraba temor delante del Señor, sabiendo que el que estaba muriendo ahí podía salvarle, que el que estaba muriendo allí tenía el poder de traer salvación sobre su vida, a pesar de que su vida natural en ese momento ya estaba claudicando y había sido condenado a muerte, porque todo el que iba sentenciado a la crucifixión era una muerte segura. Y dice: aún en este momento no tienes temor. Muchos de nosotros, cuando Dios nos habla, cuando Dios se muestra en nuestra vida, no mostramos el temor debido. Y Dios es temible, Dios es merecedor del temor nuestro delante de Él, de caer rendido a sus pies, porque Él es el Creador, Él es el Dios Todopoderoso, y que en su misericordia, cuando estamos delante de Él, no caemos como muertos por su amor, pero que merecemos la muerte por la desobediencia, por creerle a Satanás, creerle a la serpiente, por no creerle a Dios, por nuestra incredulidad de pensar de que no íbamos a ver muerte. Pero en el jardín lo que sucedió fue algo tremendo. Se rompió, hubo una ruptura de la relación que teníamos con Dios. El
la comunión que teníamos con Él, que podíamos hablarle, porque no le temimos, porque no hubo temor en nuestro corazón de no probar, de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Muchos hoy vivimos de esa manera sin temor, haciendo lo que mejor nos parece, haciendo lo que a nosotros nos agrada, exigiendo a otros que no temamos a Dios, exigiéndole a Dios que haga lo que yo quiero ver, lo que yo quiero temer, de la manera fácil, de la manera incorrecta de llegar a Cristo. Y dice que aún en ese momento ya empieza el otro malhechor a tener conciencia de lo que estaba pasando en ese lugar. Empieza a tener conciencia en su corazón de saber que él merecía eso. Miren lo que dice a continuación. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Entender que Cristo era el Cordero inmolado, el Cordero que en Él no se halló pecado, el Cordero inmaculado que estaba siendo presentado delante de Dios Padre, que por medio de ese sacrificio toda la humanidad podía acercarse al Padre. En ese momento Él reconoce que el que estaba allí era el Cordero inmolado, el único sacrificio que podía ser aceptado delante de Dios Padre. Y ese es el primer paso que tú y yo debemos tener en cuenta, reconocer que Él es el sacrificio aceptado delante de Dios Padre, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero ese convencimiento se da en el momento en que tú te expones a la vida de Cristo, en el momento que tú te expones a lo que pasó en la cruz, en el momento que tú escuchas realmente la voz del Espíritu Santo trayéndola a tu corazón para traer conciencia y convencerte de todo pecado. Él reconoce que en Él había crímenes que tenía que pagar. Esa era la paga de su pecado, era la muerte. Reconocer que Cristo murió por nuestros pecados y no por su pecado, porque en Él no se halló pecado, hace que ese sacrificio sea aceptado ante el Padre. Yo puedo imputar esa justicia sobre mi vida. Dice que Él reconoció, dijo, en Él no ha hecho nada malo, en Cristo no había maldad. No había nada malo. Estaba siendo juzgado de manera injusta, para que tú hoy puedas ser juzgado de manera justa delante de Dios, a través de su sangre derramada en la cruz. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconocer y temer a Dios es el primer paso para acercarnos a Dios. Muchas veces no queremos reconocer nuestra maldad y reconocer que Él es santo. Queremos que Él cumpla nuestros deseos, nuestros razonamientos y nuestros pensamientos sean aprobados por Él. Como cristianos, a veces pensamos que estar en la obra de Dios y hacer todo lo que hacemos o lo que nos han enseñado o lo que hemos visto de otro es lo correcto. Pero el Señor requiere de cada uno de nosotros que lo miremos a Él. Nos llenamos de estrategias, nos llenamos de eventos, nos llenamos de tantas cosas que no son malas en sí mismas, son necesarias hacerlas, pero que no son la razón por la cual tú has recibido la gracia de Cristo, la gracia salvadora en tu corazón y en tu vida. Como creyentes debemos mirar siempre a Cristo con la actitud correcta, con la motivación adecuada, con la conciencia correcta en reconocer nuestros pecados y nuestras fallas. No es que vamos a ir todos los días delante del Señor, soy el peor pecador del mundo. Nosotros hemos sido justificados una sola vez. Cuando vamos a la cruz, el Señor trae su gracia salvadora sobre nosotros. Somos justificados una vez y para siempre. Viene un proceso de santificación, un proceso donde diariamente el Señor empieza a orar y a trabajar en nosotros para que podamos dominar nuestra carne, dominar nuestra alma delante de Él, que nuestras emociones, nuestra voluntad se rindan de manera completa
en cada proceso, en cada paso, en cada hablar, en nuestro comportamiento. Y ahí es donde funciona la iglesia. Los unos con los otros mostramos amor fraternal cuando mostramos el defecto o la paja de nuestro hermano, sabiendo que en nuestros ojos siempre tenemos que tener esa condición, la vida. La gracia de Dios se muestra en ese momento en la cruz del Calvario sobre estos dos hombres, por igual. Nos enseña la palabra que uno estaba a cada lado del otro. Uno tenía un puesto privilegiado en ese momento. Representan a la humanidad. No hay un puesto, no hay favoritos delante de Dios. Es nuestra actitud la que hace la diferencia. El reino de Dios se ha acercado, decía Juan el Bautista. El Señor también lo declara, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, vuélvanse de su mal camino. La iglesia debe enfocarse, nosotros como creyentes que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, en predicar esto, mostrar a Cristo en la cruz, mostrar el arrepentimiento que ha sido efectivo en nuestras vidas para con los demás. Debe haber un cambio en nuestra forma de pensar y de hacer las cosas. No estamos como los demás, tratando de declarar cosas que no van a acontecer porque no es la voluntad de Dios. O vamos a estar como los demás o como el común dice, porque tienen un sistema religioso, porque tienen una forma de vida que no va en contra o no se acomoda al modelo de Dios. Es un buen momento, y no por lo que está aconteciendo en este momento en el mundo. Siempre ha sido así, desde el momento en la cruz, porque la gracia se derrama sobre ese lugar. Todavía Cristo no había muerto y el Señor hace una declaración importante sobre la vida de este hombre que se acercó y empezó a entender y miró a Cristo como debe verse, como el Salvador del mundo, como aquel que no se halló pecado en él, que no había maldad en él, pero que por lo que él hizo en la cruz, por el sacrificio aceptado ante el Padre, podía yo tener salvación y vida eterna. Esa es la gracia de Dios, que aunque merecíamos la condenación, y la merecemos siempre. A veces en la iglesia nos llenamos de orgullo y de pensar que somos los redimidos y que somos linaje escogido, pero no reconocemos, y la palabra de Dios nos enseña cada capítulo, cada pasaje, nos enseña que nosotros merecemos esa salvación. Merecemos esa condenación, pero que es por su gracia, el mirar a la cruz, el saber, el reconocer que Cristo fue el que murió y no nosotros, porque nuestra muerte nosotros no tenemos poder sobre la muerte. El reconocer esto hace que la gracia de Dios, que es un regalo y un don, que no es por obra, no es por lo que yo pueda hacer, no es porque yo tome conciencia. El Espíritu Santo nos convence de todo pecado. Que dos hombres estaban frente a la cruz en igual de condiciones, pero el Espíritu Santo obra, y este hombre reconoce en su corazón de que era malo, que merecía morir, que lo que él había hecho era justo. Eso no está diciendo bájame a mí de este lugar, yo merezco morir. La forma correcta y de vivir es sabiendo que merecemos morir, porque cada cosa que nosotros hacemos, cada cosa que produce lo que somos es maldad y pecado, y que si hay algo bueno que tú y yo hacemos y producimos, proviene de la obra de Cristo en tu corazón. Eso lo entendía el apóstol Pablo cuando dice que debemos mirar a los demás como mejores que nosotros, pero no nos gusta mirarlos así. Nos gusta reconocernos por nuestro trabajo, por nuestra labor, porque el Señor nos ha bendecido, porque el Señor nos ha dado, porque el Señor ha fructificado nuestros ministerios, porque el Señor nos ha dado autoridad sobre otros hermanos, y pensamos que nosotros merecemos eso. Iglesia, creyentes, hermanos en la fe, no merecemos nada de eso. Si lo hacemos es porque nos hemos hecho siervos para otros. Todo lo que nosotros hacemos en la obra del Señor lo debemos hacer con la actitud de esclavos, tratando de agradar a nuestro amo.
que es nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos tener poder sobre los demás, querer que los otros hagan lo que yo considero que deben hacerse. Esto es lo que quería el malhechor, que el Señor hiciera lo que él quería y no lo que el Señor quería que pasara en su corazón. Así que este hombre dice, acuérdate de mí cuando venga, ¿qué? Cuando vengas en tu reino. Reconoce el hecho futuro, reconoce que Cristo es el Rey y que vendrá con su reino sobre la tierra a establecer 1000 años de paz sobre nosotros y sobre toda la humanidad. En nosotros ya opera ese reino, pero sobre la humanidad va a operar en un hecho profético y futuro que nosotros conocemos y sabemos que va a acontecer. Y este hombre tiene esa revelación, tiene ese convencimiento. Dice, acuérdate de mí, o sea, ten misericordia de mí en el momento en que vengas a establecer un juicio sobre la tierra para que yo sea perdonado y salvado por ti. Eso es lo que le estaba diciendo este malhechor. Y lo importante es lo que contesta nuestro amado Jesús. Jesús respondió, te aseguro. Si el Señor lo asegura, eso va a acontecer. No es lo que yo aseguro. Muchas veces nosotros queremos asegurar cosas. Nosotros no tenemos poder para asegurar nada. Solo las palabras que Dios ha hecho. Tú y yo podemos declarar la grandeza de Dios. Nosotros podemos declarar lo que Dios ha dicho de sí mismo. Nosotros podemos declarar lo que nosotros nos acontezca, lo que nosotros pensemos en algún momento. Dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que es una declaración que para muchos estudiosos es contradictoria o no logra embosar realmente las creencias que hasta el momento en Israel y hasta hoy en día podemos creer. El Señor está haciendo aquí una aseveración y está diciendo algo, te aseguro que estarás conmigo hoy en el paraíso. Dios le otorgó salvación a este hombre. Es lo que tenemos que entender. Si el paraíso está en el centro de la tierra, si está en el cielo, si el Señor todas estas cosas son importantes, pero lo importante fue que el Señor le aseguró a este hombre salvación. Y Dios hoy nos asegura a nosotros como iglesia, a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de todo lo que pueda acontecer en el mundo, nos ha asegurado salvación, porque nos ha sellado con las arras del Espíritu Santo. Eso es lo que importa cuando tú y yo entendemos como verdaderos hijos de Dios que Dios nos ha sellado. Nada de lo que acontece en la hipoteca nos va a inmutar nuestra paz. La paz del Señor sobrepasará todo entendimiento. Que el hombre diga guerra, nosotros estaremos confiados y tranquilos. Aunque a nosotros nos busquen y nos persigan para matarnos, para matar a nuestra familia, para la enfermedad, lo que acontezca, nosotros estamos tranquilos. Porque la paz de Dios está sobre nosotros. La gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros. Su justicia se ha imputado a la nuestra. Ya no somos nosotros los que necesitamos ser salvos. Él nos ha salvado ya. Así que te dejo esta reflexión en tu corazón. Dios lo ha hecho todo en la cruz del Calvario. Vive bajo ese hecho. Vive bajo esa realidad. Vive agradando a Dios en tu corazón y en todo lo que eres. No busques en otro lugar la salvación, porque la gracia viene y la salvación viene de nuestro Dios Padre a través de nuestro Hijo, a través de su Hijo Jesucristo, nuestro mediador entre Él y nosotros. Nos ha reconciliado, así que vivimos por Él y nos ha asegurado salvación. Doy gracias a Dios por este momento. Bendigo a todas las personas que nos están viendo. No porque yo tenga poder para bendecir, sino porque Dios me ha bendecido, Dios nos ha hecho benditos en esta tierra. Así que ya es algo que está inherente en cada uno de nosotros. Así que les deseo una buena tarde, que compartan con su familia, que estén con ellos, que disfruten este tiempo y este momento, y que no olviden que Dios nos ha asegurado salvación. Bendiciones, hasta una nueva oportunidad.